En cuanto a la acogida, os habéis registrado más de 700 personas entre LinkedIn y Zoom directamente. Hemos compartido un chat con un enlace por si queréis compartirlo todavía con alguien que se una de vuestro equipo. Especial agradecimiento a nuestros compañeros de Latinoamérica, los asistentes de Latinoamérica que están comenzando ahora el día y por supuesto también a nuestro mercado natural e inicial de España. Y bueno, como decía hace un momentito, vamos a hacer todo lo posible para que os resulte de verdad interesante. Os pido que tengáis paciencia y según vayáis viendo, veáis que efectivamente hay cosas prácticas, ¿no? Yo creo que estamos en un buen momento para hablar de cómo acelerar las ventas en el Q4 y que este webinar es muy oportuno. Todavía da tiempo a poner acciones en marcha y hacer bueno, pues que mejore el cierre del año y las perspectivas para el comienzo del año que viene, ¿no? Esta es la agenda que vamos a seguir, ¿vale? El objetivo es estar aproximadamente una hora y es que hay algunas cosas que no se explican en un minuto, pero sin embargo, insisto, yo creo que van a ser suficientemente interesantes para que valga la pena. Y luego nos quedaremos para hacer preguntas y respuestas el tiempo que vosotros queráis. Calculo unos 10 minutos adicionales. Y como sabéis también, y hemos adelantado, y lo veis ahí en el último punto, vamos a hacer un sorteo entre los asistentes de dos cosas. Por un lado, 3 reuniones con decisores de tu target ideal con necesidad detectada y por otra parte una base de datos a medida para tu prospección. Por lo tanto, os invito a estar atentos porque digamos que el sorteo de estos premios va a depender de unas preguntas que vamos a realizar y de contenido que se va a ver ahora, ¿vale? Por otra parte, os anticipo que vamos a poner también en el chat la posibilidad de que puedes agendar alguna reunión con consultores de nuestro equipo. Y bueno, comienzo presentándome un poco para ponerlo en contexto, aunque el foco de verdad va a estar en información de utilidad. Yo soy Álvaro Ruiz, como veis soy el CEO y cofundador de Customer Top. He pasado, bueno, soy licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y he dedicado casi toda mi vida profesional a empresas grandes de contact center. Participé en la creación de Conecta, que es la más conocida y por eso la menciono, como socio fundador y consejero y director general durante la primera etapa de la compañía. Y en la actualidad soy socio y, bueno, ya lo he comentado antes, socio fundador y CEO de Customer Top. En cuanto a la empresa, Customer Top es una compañía que constituimos en el año 2004, que es una compañía que ya desde entonces se constituyó 100% en teletrabajo y desde hace más de una década nos hemos especializado concretamente en la prospección comercial, especialmente con el servicio estrella que tenemos de concertación de visitas o agendamiento de citas comerciales. Y esta especialización es tal que yo me atrevería a decir que somos líderes tanto en el mercado de España como de Latinoamérica. Hemos hecho ya más de 800 proyectos en estos años de prospección comercial y un poco para trasladaros cuál es nuestra visión, ¿no? Nosotros solemos decir que existimos para que los equipos comerciales pasen más tiempo vendiendo y menos tiempo buscando oportunidades, ¿no? Hacemos varios webinarios a lo largo del año y bueno, os mantendremos informados y este concretamente creo que es muy oportuno y interesante hoy como hemos comentado. ¿Por qué y ya entro de lleno con esta diapositiva en lo que es la presentación, ¿no? ¿Por qué el último trimestre del año es decisivo y es distinto, ¿no? En las ventas B2B. Bueno, yo destacaría primero, como todos sabemos, que
típicamente siendo el ejercicio el año natural, estamos agotando los presupuestos con los que habíamos comenzado el año. Estamos ya planteándonos los presupuestos del año que viene. Se da muchas veces la circunstancia de que los compradores tienen un exceso de presupuesto para gastar y lo que no gasten se lo van a recortar en el año que viene, y eso da unas circunstancias muy especiales que, que nos dan esa oportunidad, ¿no?, de mejorar las ventas. Por otra parte, en esta época del año se suelen evaluar inversiones que han quedado pendientes, lo cual es una oportunidad. Hay mucha presión por cerrar metas y objetivos, lo que puede dar pie al siguiente punto, ¿no?, de plantearte hacer cosas que pensabas haber hecho durante el año pero todavía no has hecho, pero tienes presupuesto. Y bueno, también se planifican las acciones del año que viene, y hay que tener muy en cuenta, en cuanto al último punto, que parte de nuestros interlocutores no estarán durante las Navidades y tenemos un tiempo limitado para actuar desde ahora hasta que comiencen las Navidades. Todo esto hace que la urgencia del cliente la tenemos que aprovechar, aprovechar ese timing, ese momento, para tener unos mensajes correctos por el canal correcto y mejorar digamos, las conversiones, ¿no? Me parece que es muy útil, antes que nada, hablar de este concepto, antes de explicaros la metodología que propongo para acelerar las ventas. Me parece útil, como decía, hablar de la ecuación de valor, ¿vale? Porque creo que nos puede ayudar a reflexionar en las formas de acelerar las ventas. Hace un par de años descubrí esta fórmula en el Power MBA y la verdad que me parece súper valiosa para utilizarla en general, en la estrategia de la compañía y especialmente, como decía, en esta última parte del año, ¿no? Esta fórmula lo que hace es que nos explica de qué depende el valor que percibe el cliente y que le hace comprar o no comprar, ¿no? Si explicamos cada parámetro, bueno, vemos que el valor depende. Hay una serie de cosas en el numerador que hacen que perciba un mayor valor el cliente, y otras en el denominador que van en contra de esa percepción de valor. En cuanto al incremento de valor, por un lado están los beneficios que el cliente percibe en nuestro producto, en nuestro servicio, que en inglés suelen denominar el the dream outcome, ¿no? O sea, ese sueño hecho realidad que el cliente tiene en la cabeza en el momento que piensa en contratar. Pero eso está matizado por la probabilidad que el cliente considera que hay de que ese sueño se haga realidad, de que esos beneficios realmente vayan a tener lugar, ¿no? Y luego, en el sentido contrario, las cosas que le frenan en el momento de la compra son el coste, que es el precio, pero también los esfuerzos y los sacrificios que considera que va a tener que hacer para poder disfrutar de esos beneficios, ¿no? Y igualmente, y no es menos importante, le afecta negativamente el tiempo que piensa que va a tener que esperar desde que contrata hasta que se hace realidad el motivo por el que contrató, ¿no? Esos beneficios que espera. Creo que se entiende más o menos bien, pero por dar algunos ejemplos más tangibles. Por ejemplo, tenemos la comparación entre ir al gimnasio o contratar una cirugía estética si lo que quiero es adelgazar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el beneficio se percibe más o menos igual, voy a tener el mismo resultado. La probabilidad de obtener ese beneficio, yo puedo pensar que es más factible que ocurra si contrato una cirugía estética, em, porque incluso desconfío de mi fuerza de voluntad, ¿no? Y en el sentido negativo, las cosas que me frenan es que esos esfuerzos que voy a tener que hacer de ir al gimnasio todos los días, el coste aquí no sería muy relevante porque es relativamente barato comparado con una intervención quirúrgica, ¿no? Y luego el tiempo que transcurre, que es enorme, ¿no? Si vamos al gimnasio, pues vamos a tardar seguramente meses en obtener esos beneficios que esperamos, ¿no? Esa imagen mental que tenemos de lo que vamos a conseguir.
Podemos poner el ejemplo, de una compañía que implanta CRMs, ¿no? O desde la perspectiva del comprador que está pensando en poner un CRM. Bueno, pues los beneficios, vamos a hablar de muchos de ellos durante este webinario. Son muy claros de tener trazabilidad de lo que se está haciendo comercialmente, tener una foto muy buena y unos informes muy precisos de cuál es la situación, no perdernos y tener tareas bien programadas, en fin. Y el cliente tiene su propia idea de cuáles son esos beneficios, pero la probabilidad de obtener esos beneficios dependerá en gran medida de la confianza que le inspire el proveedor, ¿no? Y en qué medida piensa que efectivamente eso se va a cumplir. Y por otra parte, aparte de considerar el coste, que es muy evidente, ¿no? El precio que va a pagar, estarán esos esfuerzos de involucrar a muchos departamentos de la compañía, tener muchas reuniones y, por supuesto, el tiempo que se tarda hasta que eso ocurra. Bueno, esto es por daros una imagen de lo que nos aporta esta ecuación de valor, de manera que nosotros pensemos de lo que nosotros estamos ofreciendo a nuestro cliente. ¿Hay alguno de estos factores que yo pueda tocar y que le hagan percibir más valor y que le ayuden a tomar esa decisión de acelerar la compra y de comprar? Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de ofertas y promociones. Por otra parte, es interesante pensar cuál es el mercado ideal, ¿vale? Es verdad que no podemos siempre decidir a qué mercado queremos dirigirnos, porque ya esa decisión se tomó hace tiempo, ¿no? ¿Qué producto, qué servicio ofrecemos? Pero siempre se puede ir migrando hacia ese punto, ¿no? Y me parece muy interesante esta reflexión de que el mejor mercado es aquel donde hay un dolor o una necesidad importante que podamos cubrir. Hay capacidad de compra, hay interlocutores que son fáciles de llegar a ellos, ¿vale? Sabemos quiénes son, les podemos encontrar en LinkedIn, o podemos, mediante marketing digital, atraerles de una manera bastante fácil y que sea un mercado en crecimiento, no en declive. Si está en declive, pues la verdad es que tenemos un problema y lo interesante es ir buscando, digamos, otras posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece que lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, pero es verdaderamente interesante. Este es el esquema que voy a seguir para proponeros cómo acelerar las ventas en este último trimestre. Primero, ver un diagnóstico de la situación actual, ¿vale? Cómo están las cosas en cuanto a las ventas. Y por otro lado, ¿qué objetivo me planteo de aquí a final de año? Por ejemplo, imaginemos que me faltan 500.000 euros o 500.000 dólares de venta nueva en captación para alcanzar el objetivo, ¿no? Bueno, pues eh, ahora vamos a ver cuál es la situación actual. Podemos hacer planes en función de lo que nos falta para conseguir ese objetivo, ese gap, ¿no? Esa distancia que tenemos. Una vez que hemos hecho el diagnóstico actual, lo correcto sería revisar el embudo de las oportunidades que tenemos, hacer limpieza, ¿vale? Y depurarlo. Y por último, eh, y os voy a hablar de ello, de cómo hacer esa parte. Y la última parte sería qué acciones podemos poner en marcha, más o menos sencillas, que nos puedan ayudar a esa aceleración de ventas. Bueno, lo primero, como decía, es ver en qué punto estamos, ¿vale? Y a qué distancia de los objetivos. Aquí os muestro en grande, digamos, los KPIs que yo considero que son más importantes para saber en qué punto estamos, ¿vale? Y hacer el plan. Y en pequeño otros que son importantes también, pero no tanto. El primero de todos sería considerar cuál es el ciclo de ventas que tenemos, ¿vale? Incluso por etapas dentro de lo que es el embudo. ¿Cuánto tiempo en días nos lleva desde que un cliente aparece hasta que se cierra un pedido, ¿no? Por otro lado, ¿cuál es el porcentaje de conversión que estamos teniendo? Es decir, ¿cuántas ventas estamos teniendo en relación al número de oportunidades que están en el embudo? Otro aspecto importantísimo, yo creo que el que más, probablemente es la velocidad del embudo. ¿A qué velocidad va el embudo? A continuación os voy a explicar una fórmula muy interesante para calcularlo.
Por otro lado, podríamos analizar esa conversión que tenemos de ventas sobre oportunidades, ese porcentaje, ¿cómo se desglosa? Por producto, por comercial, por la fuente del lead, por las etapas, por el ICP, que es el Ideal Customer Profile, ¿no? O sea, el cliente ideal, tipo de empresa ideal. Entonces, si yo soy capaz o sea, mido y miro en qué punto estoy en cada uno de esos porcentajes de conversión, rápidamente puedo ver en cuál me puedo centrar para acelerar, para ir más rápido, ¿vale? Porque la conversión sea mayor. Por otro lado, la relación que hay entre el coste de adquisición y el Customer Lifetime Value, coste de adquisición de cliente y los ingresos netos que me aporta cada cliente que consigo. Y es interesante verlo por cada perfil de cliente, porque eso nos va a ayudar también a saber dónde poner el foco para ir más rápido, ¿vale? Y todo esto también, como decía, estos me parecen un poquito menos importantes, pero son importantísimos, ¿no? Por ejemplo, el volumen de leads, sí, cuál es la tendencia, si en esta época del año sube o baja, todo eso tenemos que conocerlo y saberlo, ¿no? Por otro lado, la calidad de los leads y el coste por lead, el CPL, ¿no? En cuanto a las reuniones, porcentaje de shows frente a los no shows, cuando se presentan o no se presentan nuestros interlocutores, y tasa de recuperación de clientes. No me voy a extender más porque he empezado tarde y creo que eso se entiende con relativa facilidad. Esta fórmula me parece súper interesante también, igual que lo era la ecuación de valor, ¿no? Y ya muy enfocada a esta aceleración de ventas en el Q4. Bueno, ¿qué es la velocidad del pipeline, ¿no? O la velocidad del embudo? Es cuán rápido los prospectos se convierten, desde que aparecen hasta que son una venta, ¿no? Desde que son leads hasta que son venta. Lo que suelen llamar del hello al yes, ¿no? O sea, del hola al sí y contratar. Entonces, claro, una velocidad lenta lo que provoca es un desgaste enorme y que no consigamos los objetivos, digamos, en este Q4. Y por otra parte, teniendo en cuenta cada uno de los factores de esta ecuación, podemos trabajar sobre cada uno de ellos de manera independiente para mejorar la velocidad, para esa aceleración, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Vale, la velocidad del embudo, que se mide en euros por día, ¿vale? Es el número de oportunidades que tenemos dentro del embudo, activas, independientemente de la probabilidad de cierre que tengan, multiplicadas por el ticket medio de cada una de esas oportunidades y multiplicado por la tasa de conversión media que tenemos de cierre, imaginemos un 20%. Y todo ello dividido entre el número de días del ciclo de ventas que tenemos actualmente. Lo podéis ver en la parte inferior izquierda de la diapositiva, que es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Imaginemos que tienes 50 oportunidades abiertas en el embudo, cada una no, o sea, el importe medio es de 10.000 euros y tienes, por término medio, un 20% de conversión, de cierre, ¿no? Y tu ciclo medio es de 60 días. Entonces, aplicando esta fórmula, te salen 1.666 euros. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tu pipeline mueve 1.666 euros diario hacia ingresos reales. Esto es algo que puedes comparar con el año pasado, ¿vale? Para un periodo concreto, el periodo que elijas, este trimestre, el, el año completo, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, una de las ventajas es que nos sirve para comparar periodos, que te ayuda a detectar cuellos de botella, porque esto lo podrías aplicar también en distintas fases del embudo. Te puede ayudar también a poner foco en que marketing y ventas se entiendan, que suele ser una dificultad en muchas empresas y es súper importante. Afortunadamente, en Customer Top estoy súper orgulloso de que trabajamos en equipo en este punto, pero claro, si todos estamos en el mismo barco de conseguir el presupuesto que se cumpla, aquí la ayuda de marketing es tremenda, como veremos a continuación, ¿no? Para conseguir cerrar bien el año. Y luego lo que decía al principio, en cuanto a las acciones que podemos poner en marcha, teniendo en cuenta cada uno de los factores,
sea, yo puedo mejorar la velocidad porque incremento el número de oportunidades. Puedo hacerlo porque incremento el ticket medio. Puedo hacerlo porque subo la tasa de conversión un 5%, por ejemplo. Y puedo hacerlo porque disminuyo el número de días del ciclo medio, ¿vale? Con lo cual, fórmula a tener muy en cuenta que yo creo que es súper interesante. Vale, el punto 2 del método, si os acordáis, antes os dije primero hacer un diagnóstico de la situación actual, que es lo que hemos visto hasta ahora, es la priorización. ¿Cómo priorizo? ¿Vale? ¿Y cómo hago la limpieza del embudo? Bueno, yo soy partidario, o sea, si tenemos muy poquita actividad y solo 2 leads, o sea, poquísimos leads, pocas oportunidades, lo puedes hacer intuitivamente, ¿no? Pero en el momento que tienes cierto volumen, hay que tener método, ¿vale? Porque si no es imposible, digamos, priorizar y ser consciente de qué es más importante, ¿no? Para ello proponemos el lead scoring. No estoy inventando la pólvora, pero sé que muchas empresas no lo han implementado. Por cierto, eh, vamos a obsequiaros con un descargable de cómo hacer el lead scoring, ¿vale? De acuerdo a lo que os voy a explicar ahora, para aquellos que, bueno, pues que estéis hasta el final y que tengáis interés. El lead scoring consiste en dar una puntuación a cada lead y también a cada oportunidad se le puede dar una puntuación, ¿no? Eh, para hacer esa puntuación, ahora lo veremos en más detalle, utilizamos etapas o capas, ¿vale? Que son el MQL, el SQL y el OQL. ¿Qué significan? MQL es el Marketing Qualified Lead, el SQL es el Sales Qualified Lead y OQL significa, bueno, pues Opportunity Qualified Lead, que es un poco contrasentido, pero que es una manera de decir, vamos a ponerle una puntuación a las oportunidades también, ¿no? Entonces, digamos que dentro del embudo, esto sigue esta secuencia. En primer lugar, desde el área de marketing se puede poner una puntuación en función a que ha habido un interés mostrado por el prospecto que encaja en el perfil objetivo en cuanto a facturación, etcétera, etcétera, pero todavía no pensamos que tenga sentido que el equipo de ventas tenga una interacción directa, ¿vale? Sin embargo, el SQL es la etapa en la cual ya el equipo comercial interactúa con el prospecto porque ha cualificado, ha pasado a este siguiente nivel, ha cumplido todos los requisitos anteriores y digamos que está listo el cliente para una conversación, ¿no? Y por último, bueno, pues es la última etapa de OQL, es cuando ya ha tenido contacto con ventas, se ha averiguado una serie de información muy importante para poder dar una puntuación, un scoring a la oportunidad y dentro de esas oportunidades nosotros estamos en condiciones de decir por cuáles apostamos para ir más rápido, ¿no? Em, Esto hay que adaptarlo a cada empresa. Aunque son unas reglas generales, en cada caso, ahora lo veremos, el criterio de cómo cualificar y qué tipo de empresa me interesa o qué tipo de oportunidad es muy, muy dependiente, lógicamente, de cada negocio, ¿no? Y también comentaros que a la hora de poner puntuaciones, la mayor parte de los CRMs tienen la posibilidad de hacer esto de manera automática, ¿vale? Por lo menos por la parte de MQL. En función de la información que ya el CRM tiene, puede asignar puntos. Muy bien. ¿Y cuál es digamos, la metodología? ¿Cómo se hace eh, todo este proceso, ¿no? Lo primero es seleccionar cuáles son los criterios, ¿vale? Aquí os he puesto unos ejemplos para cada una de las fases y asignar una puntuación a cada criterio. Imagínate, repartes 100 puntos en el MQL y lo repartes entre esos conceptos de presupuesto, facturación anual, etcétera, ¿no? De manera que ves cuántos puntos obtiene un lead concreto y si está en condiciones o no de pasar al siguiente nivel, ¿no? Se definen unos rangos de qué puntuación nos haría pasar de un nivel a otro pues, y luego, bueno, se tiene en cuenta una serie de aspectos de temperatura
que lo vamos a ver a continuación, que te hacen pensar, bueno, este tiene, independientemente de esa información, tiene un requisito muy especial que en mi mercado significa que este cliente va a ser un perfect fit, ¿vale? Que vamos a poderle dar un buenísimo servicio y que va a funcionar, va a poder ser fiel a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, es interesante para cada una de las etapas establecer acciones, ¿no? Por ejemplo, aquellos que se quedan en la etapa de MQL y que el equipo de marketing va a tratarlo, bueno, pues todo lo que es la nutrición, el nurturing y todo este tipo de acciones que se puedan hacer de forma automática y que no involucre al equipo de ventas, ¿no? Eh, Os puedo poner algún ejemplo concreto en el MQL. Bueno, pues junto a lo que estamos viendo del si tiene presupuesto para contratar nuestro producto o servicio, cuál es lo que cuánto factura esta empresa, etcétera, etcétera. Otro aspecto interesante puede ser saber en qué situación se encuentra y cuándo querría empezar eh, a disfrutar de nuestro servicio o contratar, en definitiva, ¿no? O comprarnos. Y eso en muchos de los formularios es algo que puedes establecer y tener esa información y darle mayor o menor prioridad, ¿no? Y darle puntos a eso independientemente de los puntos que des a esto que tenemos aquí, ¿no? O, por ejemplo, dentro de la parte que gestiona el equipo comercial, el SQL, el ticket, bueno, habéis visto, el ticket de venta es súper importante, ¿no? ¿Cuál es el importe medio de venta que tiene este cliente para ver si se puede permitir nuestro producto o servicio? Eh, bueno, por supuesto, el hecho de haber averiguado quién es el decisor y qué personas intervienen en el proceso de decisión, ¿no? Eh, ¿Cuál es el nivel de urgencia que tiene? ¿Cuál es el impacto de nuestro servicio para esa empresa concreta, ¿no? Y dándole puntuación a cada uno de esos aspectos, bueno, pues nos puede ayudar. Y esto, como digo, eh, por ejemplo, en el caso de nuestro servicio, el tamaño del mercado potencial de nuestro cliente, o no, perdón, me estoy pasando al siguiente punto de la oportunidad. Eh, el Customer Lifetime Value que el cliente tenga de su actividad es importantísimo para nosotros, porque o su tasa de conversión. Si tiene una tasa de conversión muy baja, se va probablemente a desencantar, eh, aunque se le consigan muchas reuniones y se le haga mucha prospección, ¿no? Entonces, para nosotros ese sería un aspecto muy importante al que daríamos muchos puntos. Y luego, por último, en lo que son las oportunidades, también puedes ver, pues, por ejemplo, si el cliente nos ha pedido ya el contrato, le hemos enviado el contrato, nosotros no enviamos el contrato hasta que no es, digamos, ya el cliente ha manifestado un interés muy claro y quiere seguir adelante, ¿no? Por lo tanto, eso le da una puntuación y lo destaca. Ya, digamos, pasaría un 90% de probabilidad de cierre, según nuestros criterios, y le da mucha puntuación. Y eso significa que si nosotros estamos revisando el embudo y dando prioridad a unas cosas u otras, bueno, pues quedaría destacado sin que tengamos que hacer un listado enorme y andar comparando cosas difíciles de comparar, ¿no? Entre unas oportunidades y otras. Bueno, en nuestro caso, por poneros un ejemplo, el ticket medio de venta y la recurrencia son importantes, la facilidad para encontrar a los prospectos es importante, el porcentaje de conversión o el tamaño en su mercado, ¿no? Esos serían aspectos que en una actividad como la nuestra nos importan, ¿no? A la hora de cualificar y dar mayor puntuación o menor a un cliente concreto. Vale. Y todo esto también viene acompañado, tiene muchísima relación con los métodos que existen, los frameworks que llaman, ¿no? Actualmente para cualificar un lead o una oportunidad o una empresa, en definitiva, ¿no? Ya conoceréis casi todos el método BANT, que es si el cliente tiene presupuesto, nuestro interlocutor tiene autoridad para comprar y tiene la necesidad. Y por otra parte está definido un plazo concreto, ¿no? Eso podría ser un criterio que lo hemos visto, de hecho, en el MQL, ¿no? Era parte de las preguntas que poníamos.
O el Spice, que es más moderno y lo estoy viendo cada vez más, ¿no? Que tiene en cuenta más cosas, como la situación dentro de lo que es la madurez del cliente de cara a comprar, el dolor, lo grande que es el dolor de ese cliente, ¿no? Que también es importante, el impacto que tiene para él si nos contrata. Es muy interesante también la C, el critical event, el evento crítico. O sea, si nosotros somos capaces de detectar que hay una fecha concreta en la que puedan tomar la decisión o hay una circunstancia de la empresa en determinada fecha para la que tienen que tener una solución antes. Todo este tipo de cosas nos van a ayudar a cualificar mucho mejor esa empresa, ¿no? Luego, el comprador económico, que antes lo hemos dicho también en el método BANT, ¿no? Saber quién es la persona que realmente toma la decisión. Eh, y luego, ¿cuál es el proceso, ¿no? ¿Cómo van a hacer ese proceso de decisión? ¿Qué personas intervienen? ¿En qué orden? ¿Cuáles son los plazos? Etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí podríamos identificar, por ejemplo, que no vale la pena gastar energía si vemos que el impacto de nuestro servicio es pequeño para la compañía y darle menos puntuación, menos. Veis que yo, perdonad que voy un poco a piñón fijo porque no me quiero distraer y no quiero entreteneros demasiado, pero veis que estamos haciendo algunas preguntas y se están bueno, publicando los resultados, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué métodos de lead scoring estáis utilizando? Solo lead scoring el 21%, se utiliza el BANT también en un 25% de los casos, un 8% están usando el Spiced de vosotros. Un 15% tiene su propio modelo o su propia forma de ver el peso, digamos, y separar el polvo de la paja. Y un 31% no aplica ningún método. Ok, muchas gracias. Vamos a seguir adelante. Ahora estamos en el punto 3. Hemos visto el diagnóstico de la situación en la que estamos y qué objetivo nos proponemos. Después hemos revisado el embudo y una metodología para priorizar determinados leads y determinadas oportunidades y centrarnos en ellos. Y luego, por otra parte, el punto, o perdón, todavía no hemos acabado el punto de la priorización dentro del embudo. Me estoy adelantando, eh, donde veis, bueno, todo tiene relación con los puntos que hemos estado viendo antes, ¿no? Eh, yo recomendaría siempre fijarnos primero en las oportunidades y segundo en los leads, porque evidentemente están más avanzados en el embudo. Dentro de las oportunidades, aquellas que están más avanzadas, que tienen mayor puntuación, que tienen mayor probabilidad de cierre. Esto es de sentido común, pero creo que es importante no perderlo de vista. Y aquellas grandes oportunidades que realmente tienen baja probabilidad en este último trimestre del año, creo que es mejor no dedicar mucho esfuerzo a ello, ¿no? En segundo lugar, yo recomendaría trabajar sobre los leads, los que tienen una puntuación alta y que están más calientes. Como concepto general, trabajar más en seguimiento de lo que ya hay en el embudo que en abrir cosas nuevas. Creo que es interesante sobre aquellos clientes que tuvimos una demo concertada o una reunión de Discovery que no se presentaron, pero que tienen muy buen perfil, el recuperarles e intentar darles prioridad también. Y luego, como decía antes, el equipo de marketing para que descargue al equipo comercial de toda la actividad, de todo aquello que no es tan prioritario, ¿no? Para el objetivo de acelerar, digamos, las ventas. Muy bien, pues ahora sí que vamos a centrarnos ya no tanto en la parte de cómo priorizar el embudo, ¿vale? Sino en acciones concretas para la que podemos aplicar en la actividad comercial, ¿no? Entonces, eh, por un lado, rediseñar el proceso comercial para adaptarlo específicamente para esta última parte del año, ¿no? Puedes revisar el Customer Journey que tienes, detectar retrasos, fricciones, cuellos de botella. Te puedes replantear si te saltas algún paso que normalmente tienes en marcha en tu proceso comercial, pero que si lo
omites, no va a tener un gran impacto y sin embargo va a cortar tiempos. Caso concreto de Customer Top, solemos hacer una reunión para presentar el estudio de rentabilidad al cliente, ¿no? También en relación con la ecuación de valor, con el objetivo de reducir el riesgo percibido por el cliente y que vea qué rentabilidad cabe esperar, ¿no? Bueno, pues a lo mejor en algunos casos conviene no tener esa reunión, a menos que se vea que cumple otros parámetros o tiene determinada puntuación, ¿no? Otra cosa interesante sería en este rediseño revisar el shows y no shows por sectores o por fuentes de lead, porque a lo mejor hay alguno que mejor es omitirlo, ¿no? Para ir más rápidos. Esto, bueno, hay otra cosa que creo que hay que dar por hecho, que todos tenéis en mente, que es el tema de siempre terminar una interacción con un próximo paso, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, nos va a ayudar a acelerar. Es importante estructurar muy bien el seguimiento. Hicimos un webinar en el mes de julio y está a vuestra disposición, donde explicamos muchas tácticas para acelerar el seguimiento comercial. Y el siguiente sería automatizar aquellas tareas repetitivas, pues seguimientos. Dentro de esos seguimientos, creo que funciona fenomenal y lo explicamos en el anterior webinar, tener activos digitales de valor que sirvan de excusa. Que no se trate solo, oye, ¿has decidido ya? Sino que puedas eh, conseguir estar en su mente simplemente porque le estás enviando información que le es útil para las distintas cosas que le afecta a cada cliente, ¿no? Entonces, podemos automatizar eso, podemos automatizar envíos, recordatorios, notificaciones al propietario del lead, por supuesto, tener un Calendly, facilitar, digamos, no tener que perseguir al cliente para llegar a una fecha en la que podamos reunirnos, etcétera, ¿no? También facilitar la compra y eliminar barreras. ¿A qué me refiero? En nuestro caso, bueno, pues el estudio de rentabilidad que he mencionado es una manera de eliminar barreras y riesgos que percibe el cliente, ¿no? También casos de negocio que pueda dar tranquilidad al cliente, preguntas frecuentes, ¿no? Las FAQs conocidas. Hacer un tratamiento VIP a un cliente con un alto scoring, haciendo que nuestro director general o CEO esté presente en la siguiente reunión, ¿no? Todo eso son formas de quitar barreras, de ayudar desde el área comercial a que prosperen con rapidez, ¿no? Digamos, estas leads y estas oportunidades mejores. Otra sería externalizar roles, ¿no? En el Q4 no hay tiempo y sin embargo el embudo no lo puedes abandonar porque te centras solo en lo más caliente, con lo cual una parte interesante podría ser repartir la parte, o sea, separar la parte del que el setter, el follower y el closer, ¿no? Esos tres perfiles, para mantener la maquinaria activa, ¿no? En el embudo y no perjudicar, como decía, la primera parte del año que viene. Y ahí nosotros podríamos entrar en juego echando una mano, por ejemplo, ¿no? Una cosa de la que se habla mucho actualmente en B2B es el multithreading, ¿no? Que es involucrar a varios decisores desde el principio y hacer mini llamadas de descubrimiento, sobre todo en un contexto donde nuestro interlocutor, eh, digamos, ha comprado ya nuestra solución y, y quiere ayuda. Tú también le puedes pedir ayuda para que te presente a otros interlocutores y que te abra en cierto modo la puerta para tener mini llamadas de descubrimiento. ¿Qué le preocupa al área tecnológica? ¿Qué le preocupa al área financiera? Tener una pequeña charla e irlo avanzando, ¿no? Todo esto son cosas que nos pueden ayudar a ir mucho más rápido y comprendo que hay que aprender y hay que hacer eh, prueba y error muchas veces hasta que lo vas dominando y te va saliendo bien, pero es muy potente. También aprender cuándo empujar y cuándo pausar, que si empujas demasiado en un momento inadecuado puedes echar a perder digamos, el posible negocio, ¿no? Otro aspecto importante es aprovechar el momentum. Tienes que percibir una serie de señales, pues un cliente con el que te has reunido y al día siguiente ya te envía un correo pidiéndote alguna información, que quieres tener una reunión y es el primero en proponer
hacerlo cuanto antes. En definitiva, cuando el cliente notas que está en un momento dulce, en un momento de interés, es el momento de aprovechar para avanzar, porque luego puede entrar en una fase de detenimiento donde te sea mucho más difícil conseguir información, como hemos visto antes, que te haga avanzar en el embudo, ¿no? Otro aspecto a activar, este es interesante de cara a nuestro equipo comercial, ¿no? Conseguir que nuestro equipo comercial se enfoque en lo importante y también trabajar la motivación, ¿no? En esto yo lo que recomiendo es trazar objetivos semanales, es decir, de todo el objetivo que nos queda hasta final de año y quitando la última parte de diciembre, que son las Navidades, lo divides en semanas y lo repartes entre el equipo comercial y cada uno tiene sus objetivos y se va viendo cómo vamos avanzando. Y esto apoyarlo con coaching, pero no grupales, sino de uno en uno, de uno a uno, ¿vale? Por supuesto, incentivos, también lo que decía antes, ¿no? De la alineación entre marketing y ventas que trabajen en equipo para conseguir todo esto. Y reducir los tiempos de respuesta me parece que da una imagen excelente de cualquier empresa cuando eh, en unas horas o al día siguiente tienes ya la propuesta, ya has cumplido con tu parte, ¿no? Ya la pelota vuelve a estar en el tejado del cliente. Yo creo que esto es especialmente importante en la última parte del año, ¿no? Eh, y aquí también me parece que el canal telefónico, que siempre se intenta ir postergando, creo que es súper potente porque es muy rápido y de respuesta inmediata y vale la pena intentarlo. Al igual que la multicanalidad, ¿no? La multicanalidad es otra cosa que recomiendo poner en marcha para acelerar el pipeline, porque aquellos clientes que no vamos a ser capaces de contactar por un canal, probablemente en otro canal sí que van a responderlo rápidamente, son más propensos a trabajar sobre ello, etcétera, ¿no? Antes de hablar de determinados aceleradores, que voy a hablar ahora, vuelvo a recordaros la ecuación de valor, ¿vale? Y concretamente, bueno, sobre todo la parte del denominador, ¿no? ¿Cómo podemos reducir los esfuerzos y sacrificios percibidos por el cliente, el tiempo hasta que ocurra lo que el cliente espera? Bueno, en realidad toda la ecuación de valor, ¿no? Lo voy a ir combinando con esta otra diapositiva, donde lo que propongo, y esto por supuesto aquí tiene que ser totalmente de la mano del equipo de marketing, es trabajar las ofertas relacionadas con la urgencia y la escasez. La urgencia hace referencia al tiempo, la escasez hace referencia al número de unidades, ¿no? Que quedan o disponibles. Es lo que llaman el fear of missing out, ¿no? El temor a quedarte fuera, a perdértelo, ¿no? Y aquí, como veis, hay varios elementos que tienen mucho que ver con la ecuación de valor. Pues, por ejemplo, el precio congelado. Si dejas los precios del 2025 para aquel que te confirma el pedido antes de terminar el año, evidentemente estás colaborando a que perciba una reducción aquí en el coste, ¿vale? Una ventaja en el coste. O, por ejemplo, la prueba piloto, una prueba piloto en esta época del año, bueno, pues el riesgo que pueda percibir el cliente, la probabilidad de obtener esos beneficios, pues se lo estás atenuando. O, por ejemplo, un upgrade temporal, ¿no? Y es un upgrade temporal. Le voy a dar un servicio un poco mejor que el que inicialmente me iba a contratar, con lo cual va a percibir una mejora en los beneficios que tenía en la cabeza, ¿no? Y esto le puede ayudar, lógicamente, a, a decidirse con más rapidez, ¿no? O una consultoría gratuita. La consultoría gratuita puede tener que ver con los esfuerzos y sacrificios, porque imaginaros un cliente que quiere implantar un CRM y no sabe ni por dónde empezar en cuanto al resto de departamentos, lo que tiene que hablar con cada uno de ellos, etcétera. Si tú eres un proveedor de este tipo de soluciones, puedes darle una consultoría y le puedes ayudar y le puedes explicar exactamente las cosas que tiene que tener en cuenta e incluso hacer un documento que le ayude, ¿no?
Ahí el departamento de marketing es donde podría ayudar muchísimo, ¿no? Y aparte de estas técnicas, que no me voy a... Bueno, la garantía extendida me parece muy interesante porque también sería una manera de atenuar el riesgo percibido, ¿no? Y como decía, aparte podrías hacer una oferta específica para el Q4 que te ayude a mejorar esa ecuación de valor, ¿vale? Y que sea diferente a la que normalmente tienes durante todo el año, que sea más vendible, que sea aceleradora. Y me parece muy interesante el último punto, donde pudieras tener un producto o servicio por debajo y otro por encima, ¿no? De manera que con el downsell a lo mejor sí que aceleras y consigues que el cliente te compre un producto un poco más barato, tal vez no tenga todos los beneficios que tenía inicialmente, pero luego te puede permitir con el tiempo y según te va conociendo, hacer un upsell, ¿no? Un upselling y conseguir que ya contrate el producto o servicio que para ti es de mayor importancia, ¿vale? Bueno, nosotros en Customer Top tenemos varios de estos en marcha, pero no me voy a entretener ahora mismo porque creo que vamos un poco justos de tiempo, sobre todo por el problema técnico que hemos tenido inicialmente, ¿no? Solo comentaros en la parte que hablábamos de para que la maquinaria siga funcionando y el equipo comercial se concentre en lo importante, aquí es donde siempre nosotros entramos en juegos, podemos ayudar en cada una de estas áreas eh, a, bueno, pues eso, por ejemplo, lo que sería prospección, porque vais a dejar de prospectar si os centráis digamos, lo más avanzado en el embudo, ¿no? Reactivación de leads dormidos, presupuestos fríos, recuperación de clientes, etcétera, etcétera. No me voy a extender. Tenemos aquí una serie de ejemplos de resultados que obtenemos con clientes de distintos sectores nuestros. Nuestro foco no está en el volumen de reuniones, que es uno de los digamos, una de las cifras que aquí ponemos, sino que está en la calidad, ¿vale? Y que realmente el coste de adquisición de cliente sea lo más bajo posible. Pero aquí os podéis llevar una idea. Sí me gustaría recalcar que hay una variabilidad tremenda, es decir, que aunque a lo mejor en el sector de seguros tengamos una media de 19 visitas al mes, puede haber alguna compañía en la que tenemos 55 y otra que tenemos 8, ¿vale? Porque aquí, ya lo vimos en otro de los webinarios, incide la propuesta de valor de cada uno, lo competitivo que sea, la saturación del mercado, en fin, yo creo que afectan muchísimas variables, ¿no? Con lo cual solo sirve como guía general. Teníamos pensado hablar de casos de negocios, lo vamos a enviar esto. Yo creo que sobre todo comentar, bueno, en relación a un cliente nuestro del sector de energía e industria, ¿no? El reto, un, un alto volumen de prospectos detenidos en el embudo, presupuestos congelados por parte de clientes industriales con baja conversión y en la última etapa del embudo. ¿Qué es lo que hacemos? Un plan intensivo de seguimiento de presupuestos dormidos y de leads cualificados antiguos que no se presentaron a reuniones y que sin embargo sí tienen un scoring alto, ¿no? Y combinar esto con llamadas directas y secuencias multicanal, ¿vale? Con foco en hacerles ver la rentabilidad, el ROI que van a obtener si contratan, ¿no? Bueno, pues el impacto fue de un 32% de reactivación de propuestas que estaban dormidas, incrementar en un 18% los cierres del Q4 y reducir el ciclo medio de cierre en 2 semanas y media, ¿no? O un ejemplo también de un cliente nuestro del sector tecnológico, que una de sus verticales es el renting de hardware, y que normalmente en el último trimestre se activa especialmente y necesitan cerrar cuentas que no consiguieron cerrar por el año pasado, se les dio bastante mal esta parte, ¿no? Bueno, pues aquí hacemos un mix de concertación de visitas comerciales en nuevas oportunidades y reactivación de leads cualificados que estaban pendientes de avanzar y conseguimos un 25% más de reuniones semanales con decisores con necesidad detectada y subieron en un 75% los clientes obtenidos frente al periodo anterior, ¿vale? Esta es una compañía que
trabaje importes no excesivamente grandes y donde esos porcentajes de mejora son viables, ¿no? No estamos hablando de implantar SAP ni nada por el estilo. En todo caso, os recuerdo que os vamos a enviar el lunes la grabación del webinar, esta presentación, ¿vale? Para que podáis ver las cosas con más calma. Una cosa que me parece súper valiosa, que es un descargable de una hoja de cálculo para que podáis hacer el lead scoring adaptado a vuestro negocio con la metodología que nosotros hemos utilizado concretamente en Customer Top. Y también os vamos a enviar los distintos frameworks de cualificación, el BANT, el SPICE, perdón, y muchos otros que hay, 6 aproximadamente más, que puede resultaros interesante. Paso directamente por no demorarnos mucho más y teniendo en cuenta que he empezado a I10, ¿vale? Me gustaría mi idea es pocos minutos ya y hacer el sorteo y preguntas y respuestas, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer para la siembra del primer trimestre del 2026? Bueno, pues por supuesto, parte del esfuerzo que vamos a hacer en mejorar los cierres para el Q4 se va a ir al primer trimestre del año que viene, aunque no queramos, ¿no? Y eso nos va a ayudar a empezar con buen pie, con lo cual ya tenemos parte hecha, ¿no? Pero además podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, dar condiciones preferentes si el cliente confirma el pedido ahora. Antes he puesto el ejemplo, mantener el precio del 2025 para el 2026. O, por ejemplo, darle prioridad, ¿no? Si tenemos una capacidad de producción limitada, aquellos que confirmen ahora se asegurarán que tendrán el producto o podrán empezar el servicio según comienza el año que viene, ¿no? También podemos hacer un esfuerzo por agendar reuniones ya para enero, ¿vale? Para empezar y irlo trabajando ya. Las llamadas de descubrimiento en cuanto a cuáles son los objetivos que se plantea el cliente y qué proyectos tiene, yo creo que son estratégicas y muy importantes en esta última parte del año. Y también ahí os podríamos echar una mano para que no se pierda el foco de todo lo que son los cierres, ¿no? A corto plazo. Otro aspecto también muy lógico es la típica llamada en Navidades para felicitar el año nuevo como excusa y también porque si sois buenos comerciales, que estoy seguro que lo sois casi todos, bueno, pues os gusta tener una buena relación con los clientes y tenéis un aprecio sincero, ¿no? Quiero decir con esto que esto es algo que se suele hacer y que desde luego es una oportunidad también que nos va a ayudar a cualificar más información, a poder avanzar dentro de lo que es el embudo, ¿no? Y otro aspecto, si tenéis un CRM en marcha, es etiquetar de alguna manera estas oportunidades que van a terminar cerrándose o pensamos que va a ser así en el Q1 del año que viene. En el CRM lo etiquetas de manera que puedas hacer un análisis de todo este grupo, ¿no? También enviar una noticia relevante, por ejemplo, en noviembre para nuestro cliente que pueda favorecer la conversación, ¿no? Y yo pondría el foco una vez más en el canal telefónico, que creo que el contacto inmediato, humano, donde tienes preguntas y respuestas en vivo, como vemos en esta diapositiva, ¿no? Hacen que el canal telefónico sea especialmente poderoso para avanzar con rapidez. Ya estamos en las conclusiones. Os pido un poquito de paciencia. Ya estamos acabando. Espero que os esté siendo interesante todo lo que hemos visto. Creo que la parte de preguntas y respuestas va a ser especialmente interesante. ¿Cuáles son las conclusiones? Un poco por resumir lo que hemos visto, ¿no? Primero, hacer un diagnóstico de la situación actual y definir los objetivos. Hemos visto también la parte de cómo depurar y priorizar dentro del embudo las oportunidades y los leads principales. Otro aspecto que hemos visto son tácticas accionables, acciones, llamadlo como queráis, que podemos poner en marcha, ¿no? Tanto para priorizar como para trabajar con el equipo comercial, como promociones, todas estas ideas que hemos estado revisando.
y adaptarlas a vuestra empresa, ¿no? Porque evidentemente esto va a ser distinto en cada caso. Tenemos una pregunta nueva: ¿en qué etapa pierdes más oportunidades en tu pipeline? Sería interesante conocer los resultados y qué opináis. Bueno, creo que por lo que me han dicho esto lo veis, con lo cual no os voy a leer. Aquí veis el resultado que hemos tenido. Ahora vamos a pasar al concurso de los 2 premios que hemos preparado, pero antes vamos a dejar en el chat el enlace para que podáis agendar una reunión con nosotros, aquellos que lo veáis oportuno, que os parezca interesante, y voy a hacer todo lo posible por unirme a algunas de estas reuniones. Desde luego ya me he blindado algunos momentos la semana que viene para poder coincidir con aquellos que hayan reservado justo en ese momento. Bueno, recordaros que haremos nuevos webinars. Si nos seguís en LinkedIn lo podréis ver porque siempre lo ponemos ahí. Y también en la newsletter podéis recibir más información de nosotros, y solo me queda agradeceros a todos por vuestro tiempo. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo webinario.